Pensó que huir y ocultarse en su vivienda sería suficiente para no enfrentar a la justicia. Sin embargo, no contó con que su propia madre lo entregaría a la policía. Sucedió en Casma, cuando esta mujer descubrió que su hijo de tan solo 13 años había robado, junto a otras personas, un mototaxi. En un acto total de desprendimiento, cuando llegó la policía a su vivienda, esta valiente mujer entregó a su hijo a las autoridades. Sí, para mí, la verdad, soy sincera, como yo se lo he dicho cuando lo he sacado de mi casa y lo impuse a la mano de las autoridades, le dije, vas a ser responsable, porque yo he visto el video. Y dice, te vas a ser responsable de lo que tú has hecho, ¿ya? Porque mamá te quiere, pero yo no te voy a querer así. La mujer señaló que toda su familia está penada por lo sucedido, pero reconoce que es la única forma de corregir a su hijo y que aprenda una lección antes de que se convierta en un peligro para la sociedad. Yo puedo amar a mi hijo, pero no lo voy a amar dejándolo que haga cosas que son mal, cosas que no le hacen bien para él mismo. Es formarlo de una manera que no es. Tras lo sucedido, este menor de edad fue puesto a disposición de la Fiscalía para continuar con las investigaciones. La policía ya anda tras los pasos del resto de involucrados. Bienvenidos. Después de observar este video, tal vez para muchos este acto sea considerado como un extremismo de corrección o de ignorancia o también falta de amor. ¿Por qué? Porque existe un concepto errado que un verdadero padre o madre debe dar su vida por sus hijos. Claro está, esto tiene sus bemoles que hoy vamos a analizar en este tema. La corrección y la disciplina de los hijos debe ser guiada bajo los principios de amor, de paciencia y ejemplo, y no con violencia física ni ira, sino buscando fortalecer el vínculo familiar y formar su carácter con sabiduría. Estoy hablando de los hijos. Por ello, la disciplina busca enseñar y proteger, fomentando su responsabilidad. Hoy en día, esta disciplina, como corrección, tiene un enfoque moderno, social y psicológico, que se desarrolla sobre una denominada disciplina asertiva. Este tipo de disciplina prioriza el diálogo, el ejemplo y la disciplina amorosa sobre el castigo físico, buscando conducir las voluntades y emociones en vez de controlar su comportamiento externo. Ahora bien, esta disciplina también tiene como defensa y protección la responsabilidad que los padres tienen sobre los hijos de proteger a sus hijos y de enseñarles a valorar su propia dignidad. Ahora veamos la disciplina en la Biblia. En el tiempo de la ley, usando el contexto de Deuteronomio capítulo 21, verso 18 al 21, ¿no? Existían leyes judiciales dadas por Dios que eran severas y para casos extremos de desobediencia y también de la rebeldía de los hijos hacia los padres, destinadas, ¿no?, propiamente a preservar la estructura social teocrática que debe ser interpretada dentro de un contexto de la disciplina en el hogar y no como una práctica física. Y me estoy refiriendo al tema de el hijo contumaz y rebelde. Como padres imperfectos, Dios nos aconseja disciplinar a nuestros hijos y en la Biblia leemos lo siguiente: la necedad está ligada en el corazón del muchacho, del joven, mas la vara de la corrección la alejará de él.
Esto lo dice el libro de Proverbios, capítulo 22, verso 15. También el apóstol Pablo escribe a los Efesios, en su capítulo 6, del verso 1 al 4, y refiriéndose a los padres, dice: no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Este es el consejo que da la Biblia en el tiempo, alabado Jesús, en el cual enseñaba el apóstol Pablo a la iglesia. Hoy debería de funcionar de esa manera. Al respecto del tema, existe también en el Antiguo Testamento, en el capítulo 2 del libro de Primera de Samuel, nos va a presentar un contraste dramático entre la fidelidad y la negligencia de los padres. Mientras Ana entrega a su hijo Samuel para servir al Señor, el sumo sacerdote Elí enfrenta la ruina de su casa por no corregir a sus hijos Ofní y Finés. Bien, vamos a describir ahora los puntos claves de este pasaje. El pecado de los hijos de Elí son descritos en la Biblia como hombres impíos que no tenían respeto por Dios. Sus pecados incluían abuso de poder y también el robo, porque tomaban por la fuerza las mejores porciones de los sacrificios antes de que la grasa fuera quemada para Dios. Esto era grave, muy grave, porque esto no era lo que Dios había mandado. También existe el pecado de inmoralidad en los hijos de Elí, porque cometían actos sexuales con las mujeres que servían a la entrada del tabernáculo. Otro pecado era el menosprecio a lo sagrado. Trataban con indiferencia las ofrendas del pueblo, haciendo que el pueblo odiara presentar sacrificios al Señor. El punto 2 era la negligencia y falta de corrección de Elí como padre. El pecado de Elí no fue participar en estas acciones, sino su complacencia. Él era el sumo sacerdote, él era juez de Israel. Su respuesta fue débil e irresponsable de cuando él quería llamar la atención a sus hijos. Su reprensión era insuficiente porque le habló de sus faltas, pero no ejerció su autoridad para destituirlos o castigarlos seriamente. Esa prioridad equivocada le valió la acusación divina al no priorizar la santidad de Dios sobre el afecto familiar que él sentía. Por ello Dios le hace dos preguntas. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas? Esa es la primera pregunta. La segunda es: ¿por qué has honrado a tus hijos más que a mí? Esa palabra golpea hoy en día a muchos padres cristianos y aún a líderes, porque muchos están comportándose como Elí. Su amor paternal mal entendido supera, como superó su lealtad, en el caso de Elí, a la santidad de Dios. En esta parte habría que recordar lo dicho por el profeta Jeremías en su capítulo 17, verso 9. Engañoso es el corazón y perverso, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Así es, querido padre, querida madre, no te dejes llevar por sentimientos engañosos.
Cuidado con ello. No dejes que tu corazón te engañe. En el punto 3, vemos la intervención de Dios para juzgar y castigar debido a la negligencia. Un profeta, un hombre enviado de parte de Dios, y luego el joven Samuel le comunicaron, le informaron a Elí sobre el juicio de Jehová. Aleluya, ese juicio consistía en la pérdida de su sacerdocio. Se profetizó que su linaje, es decir, sus hijos, como había establecido en el pacto que hizo Dios con el hermano Aarón, hermano de Moisés, que su linaje iba a ser los que iban a servir en el sacrificio, en el templo. Dice la Biblia que Dios, aleluya, apartaba su favor divino y que ningún varón de su casa llegaría viejo. Escuche esto, que es muy importante. El castigo que ofrecía Dios no era cualquier cosa. Luego también el Señor hablaba de la muerte trágica como señal. Sus 2 hijos morirían el mismo día. Otro tema fue la sustitución de su cargo. Dios le anunció que levantaría un sacerdote fiel, porque Dios anda buscando hombres fieles que actuarían según su corazón, obedeciendo su palabra, señalando la transición hacia el liderazgo que iba a tener, aleluya, Samuel. Este relato subraya un principio bíblico fundamental que dice: Dios dice, yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Libro de Primera de Samuel, capítulo 2, verso 30. Queridos amigos y hermanos, es impactante ver cómo la advertencia al juicio y castigo de Dios se cumple con una precisión dolorosa. El capítulo 4 de Primera de Samuel marca el fin del liderazgo de Elí y el cumplimiento de la profecía, dejándonos una de las escenas más tristes y aleccionadoras de la historia de Israel. Veamos las consecuencias finales. Primera de Samuel, capítulo 4. El juicio de Dios no se quedó en palabras, se manifestó en una serie de eventos catastróficos que afectaron, escuche bien, no solo a la familia de Elí, sino a toda la nación. Primero tenemos la derrota militar. Israel sale a combatir contra los filisteos y sufre una pérdida de 4,000 muertos por el pecado de Elí. Y en un intento desesperado del pueblo por manipular el favor de Dios, esto es también importante. A veces queremos manipular la palabra de Dios, queremos manipular a Dios, ¿no? ¿Qué hacen? Llevan el arca del pacto al campo de batalla creyendo que con eso iban a vencer, equivocadamente. Otra de las cosas que suceden es la muerte de los 2 hijos, Ofni y Finés. Tal y como se profetizó, ambos hijos de Elí mueren en el campo de batalla el mismo día. ¿No? Su presencia cerca del arca no los protegió, pues que habían profanado lo sagrado durante años a vista y paciencia de sus padres, el sacerdote, el sumo sacerdote Elí. Eso era gravísimo. También veamos la captura del arca. ¿Qué significaba esto? El símbolo de la presencia de Dios fue tomado por el enemigo. Esto representó la mayor vergüenza espiritual para el pueblo de Israel.
También veamos la muerte de Elí, que fue el que al recibir la noticia de que sus hijos habían muerto y que el acta del pacto había sido capturado, Elí, que ya tenía 98 años y era un hombre pesado y estaba ciego, cayó de su silla hacia atrás, se rompió el cuello y murió. Y dice la historia bíblica que había juzgado a Israel por 40 años. ¡Qué desgracia! ¡Qué desgracia! Un padre sin autoridad, juzgando al pueblo de Dios, juzgando a la iglesia. También tenemos el nacimiento del nieto de Elí, que se llamó Icabod, porque la nuera de Elí, al morir en el parto por el impacto de las noticias, nombró a su hijo Icabod, que significa sin gloria. Y esto simbolizaba que la gloria de Dios se había apartado de esa casa, como lo había profetizado Dios en medio del castigo que tenía que sufrir Elí. Dejémonos llevar por los consejos prácticos de acuerdo a este ejemplo para los padres. La historia de Elí no está en la Biblia para desanimarnos o para asustarnos, sino para servir como una advertencia constructiva sobre la responsabilidad de guiar a las nuevas generaciones. Papá y mamá, tú eres responsable delante de Dios de esos hijos que tienes, que van a ser las nuevas generaciones. La corrección que debe aplicar el padre y la madre debe ser oportuna, pero también firme. Elí habló con sus hijos, pero lo hizo cuando ya eran adultos. Y claro, sus corazones ya estaban endurecidos. La disciplina es más efectiva en los años formativos. Y no basta con señalar el error. Es necesario aplicar consecuencias que enseñen el respeto por los límites. Los padres deben enseñar que Dios debe ocupar el primer lugar. Esto significa prioridades. El error fatal de Elí fue honrar a sus hijos más que a Dios. Y a veces, hoy en día, los padres, por evitar el conflicto o por un malentendido o mal concepto de amor, los padres permiten comportamientos que ofenden los principios de Dios. Amar a un hijo no significa ser un cómplice. El mejor legado que un padre puede dejar es enseñar que nadie, ni siquiera la familia, está por encima de la integridad y la obediencia a Dios. La responsabilidad de la influencia que transmitió el sumo sacerdote Elí era o debería de haber sido el modelo a seguir. Sus hijos crecieron viendo lo sagrado como alguna cosa común y corriente. Los hijos, querido hermano y amigo, padre de familia, madre de familia, los hijos aprenden más de lo que ven que de lo que escuchan. Debemos vivir con la misma reverencia que esperamos que ellos desarrollen. Y no debemos ignorar las señales de alerta. Elí escuchaba los rumores de que sus hijos hacían y decidió esperar demasiado para actuar. En la crianza, los problemas pequeños que se ignoran suelen convertirse en crisis incontrolables. Es vital abordar las actitudes de falta de respeto o deshonestidad desde su raíz. Este pasaje es un recordatorio de que el amor sin disciplina no es amor completo, sino una forma de negligencia
que puede dañar el futuro de quienes más queremos. Querido padre de familia, querida madre de familia, este tema ha generado un intenso debate en la teología contemporánea. Muchos estudiosos y creyentes señalan que hoy existe una aparente desconexión o cambio en la gracia, que ya Dios no actúa disciplinando y castigando como lo hizo en la ley, o como fue el caso de Elí y su familia, y que Dios perdona y pasa por alto a través de la gracia. Esta supuesta incompatibilidad que hoy muchos líderes y estudiosos enseñan y toman para dejar sin efecto este tema, tendría que ser analizado bajo el contraste de los pactos entre la ley y la gracia. Y tomaremos un tiempecito para analizarlo, para ver la justicia inmediata versus la justicia diferida. Bajo la ley del Antiguo Testamento, Dios a menudo aplicaba juicios físicos e inmediatos, como es el caso de la muerte de Ofni y Finés que hemos mencionado. ¿Para qué? Para preservar la santidad de la nación y del tabernáculo. Pero veamos ahora el rol de la gracia. Los estudiosos que hemos mencionado, que son algunos que caminan por aquí, por el mundo, en la iglesia, ven que existe una incompatibilidad y que argumentan que en el nuevo pacto Cristo, en el tiempo de la gracia, absorbió el juicio que nosotros merecíamos. Por lo tanto, el temor de una muerte física inmediata por negligencia espiritual está bajo y sujeto a la paciencia de Dios, que busca el arrepentimiento. Pero esto contradice que Dios no cambia, porque Dios continúa su carácter divino. Muchos teólogos que no están de acuerdo con esa posición argumentan que Dios no ha cambiado. Yo estoy de acuerdo con ellos. Es decir, Dios es inmutable. Lo que puede haber cambiado es su forma de administrar y su justicia. Pero su inmutabilidad y las pruebas de esa posición dicen que es un atributo teológico que establece que Dios no cambia en su esencia, no cambia en su carácter, no cambia en sus propósitos, tampoco cambia en sus promesas. Y siendo perfecto y omnisciente, no evoluciona, no mejora, ni empeora. Esto garantiza su estabilidad, fiabilidad y eternidad. Este principio que he mencionado asegura que sus planes subsisten siempre y nos proporciona a los creyentes seguridad. Dios no cambia, no varía, no sufre sombra de variación. Lo dice Malaquías capítulo 3 verso 6, porque yo Jehová no cambio. Hebreos 13:8 dice Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Dios es perfecto. Cualquier cambio sería para peor, lo cual es imposible. De igual modo, no puede mejorar porque ya es perfecto. Mateo capítulo 5, en la voz de Jesucristo, en el verso 48, dice: sed pues perfectos como vuestro Padre es también perfecto. Esto trae consecuencias, por supuesto. ¿Por qué? Porque nos fiamos, creemos en sus promesas, en su carácter, en su amor, en su justicia, que son constantes. Existen propósitos inalterables en Dios. Sus planes subsisten a través de los siglos. Su impasibilidad divina nos muestra que Dios no está sujeto a cambios emocionales, a reacciones inestables como los seres humanos. Y también ofrecemos en esta posición que
reside en el Nuevo Testamento, que se menciona, por ejemplo, el caso de Ananías y Zafira en el libro de los Hechos, donde Dios aplicó un castigo mortal inmediato, similar al de los hijos de Elí. ¿Qué demuestra esto? Que la gracia no es una licencia para el pecado o la irreverencia. También recordemos lo que dice el pasaje de Hebreos capítulo 10 en sus versos 29, 30 y 31. Dice: cuanto mayor castigo merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Importante la disciplina paternal. Aunque el castigo eterno se quita por gracia, el Nuevo Testamento sostiene en el libro de Hebreos capítulo 12, verso 6, que el Señor sigue disciplinando al que ama, sugiriendo que la corrección de Dios sigue vigente, aunque su propósito es hoy la restauración y no la exterminación de un linaje. Existe una advertencia para el liderazgo actual. A pesar del énfasis en la gracia, debemos subrayar que la historia de Elí sigue siendo una manera de medir el estándar ético de los líderes de hoy, de los pastores de hoy, porque existe una responsabilidad. Esa responsabilidad no la anula la gracia. El líder debe honrar a la familia, pero no por encima de los principios divinos, porque estos seguirán teniendo consecuencias y quizás no con una muerte física instantánea, pero sí puede dejar sin efecto la autoridad espiritual y la pérdida del ministerio. La gracia como costo. Existe un hombre de Dios, Dietrich Bonhoeffer, teólogo, aleluya, alemán, que predicó en el tiempo del nazismo, cuando el Hitler mataba a los judíos. Él advirtió sobre la estupidez, disculpe esta palabra, pero estoy simplemente tomando lo que él dijo, que la estupidez de algunos que predican una gracia barata, afirmando que ver a un Dios solo amor, que no juzga la corrupción, es igual a vaciar la cruz de su significado. La historia del sacerdote Elí nos enseña una verdad incómoda. Es posible ser un buen servidor en el templo, pero un padre negligente en el hogar. Elí no era un hombre malvado, pero cometió el error de amar a sus hijos con una indulgencia destructiva. ¿Qué significa? Disimular las culpas de los hijos. Al no detener la conducta de Ofni y Finés, no los estaba protegiendo. En realidad lo que estaban haciendo era entregando a su propia ruina. A menudo pensamos que corregir es falta de amor, pero la Biblia nos muestra lo contrario. El verdadero amor busca el destino eterno de los hijos por encima de su comodidad temporal. Elí prefirió evitar el conflicto con sus hijos que honrar la santidad de Dios, y el resultado fue la pérdida de su linaje y de la gloria de Dios en su casa. Hermanos queridos, creo firmemente que el énfasis en las interpretaciones modernas, antojadizas y personales de muchos líderes ha dado lugar a que la gracia, aleluya, haya perdido peso y sea
el hecho de que se está provocando y se está perdiendo el sentido de reverencia y disciplina en las iglesias de hoy. Tremendo, ¿verdad? Quiero hacer una oración con todos ustedes. Padre de familia, madre de familia, hermana querida, hermano querido. Vamos a orar, gloria a Dios. Inclina tu rostro. Señor, te pido sabiduría para guiar a mi familia. Ayúdame a no poner mis afectos por encima de tu voluntad. Dame el valor para corregir con amor y la gracia para ser ejemplo vivo de tu santidad. Que mi casa sea un lugar donde tu gloria, aleluya, permanezca para siempre. Gracias, Señor. Amén y amén. Que Dios te bendiga y será hasta otra oportunidad. Amén.